El Señor Jesús dijo: ¿de qué aprovechará si el hombre ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿Cómo ser salvo? Por el pastor Rolando Garlic. Un día usted va a morir, y la Biblia nos enseña en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Permítame hacerle una pregunta. Si usted muriera, ¿estaría 100% seguro de ir a la gloria? Si su respuesta es no sé, o su respuesta es no, o quizás aún si usted está afirmando tener la oportunidad de ir al cielo, escúcheme por favor. La Biblia nos enseña, en primer lugar, que Dios nos ama, pero hay un problema que todos tenemos. Dios nos dice que si usted quiere tener la seguridad de ir al cielo, debe saber lo siguiente. ¿Cuál es el problema? Dios nos ama, pero la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos delante del Señor somos pecadores. ¿Qué es el pecado? Gálatas 5:19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con toda tristeza, esta es nuestra realidad. Según la palabra de Dios, el infringir la ley también nos da un castigo. La Biblia nos enseña cuál es el resultado del pecado, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. Según la Biblia nos dice: porque la paga del pecado es muerte. En la Biblia hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo, de la cual en algún momento todos hemos visto. La Biblia nos enseña que polvo somos y al polvo vamos a volver, pero la muerte espiritual es la separación de Dios por nuestros pecados. Todos nosotros en este momento estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Si una persona muere separada de Dios por sus pecados, debe pasar la eternidad separada de Dios, porque la paga del pecado es muerte. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Según la Biblia, querido amigo, si usted muriera en este momento, en esta condición tal cual, es decir, con sus pecados, ¿podría ir a la gloria? La verdad es que nadie podría ir a la gloria. Dios nos dice dónde pasaríamos la eternidad si morimos separados de Dios. Cristo habló de un hombre que murió sin ser salvo. Nos dice así en Lucas 16:23: y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. También nos dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. El infierno es un lugar real y quien va a este lugar no podrá escapar nunca. Dios nos dice en Mateo 26:46: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Según la Biblia, si llegamos a morir en nuestro pecado, no pudiendo ir a la gloria, ¿a dónde iríamos? La Biblia dice claramente que iríamos al infierno por causa de nuestro pecado. También tenemos aquí una buena noticia para cualquier persona. En Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay una esperanza y esa esperanza está en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el camino. El medio para no ir al infierno e ir a la gloria no es a través de la iglesia, ni el bautismo, ni las buenas obras, sino tan solo por medio del Señor Jesucristo. Usted puede tener la seguridad de ir a la gloria por Cristo Jesús. En Romanos 6:23 nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tiene un regalo muy especial para cada uno de nosotros, a pesar que le hemos fallado, y ese regalo es la vida eterna. Es el perdón de nuestros pecados y tener comunión con Dios para ir a morar con Él después cuando Él nos llame a su presencia. Ahora quisiera preguntarle,
Según la Biblia, ¿es Jesucristo el único camino para ir a la gloria? Por supuesto que sí, el único camino para ir a la gloria es Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? La Biblia enseña quién es Jesucristo. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es el que nos puede dar la vida eterna. ¿Por qué la salvación solamente está en Cristo Jesús? Romanos 5, 8 y 9 nos dice: porque Cristo es el único que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué hizo Cristo por usted? Murió por usted. ¿Por quiénes murió Cristo Jesús? Cristo Jesús murió por los pecadores. ¿Con qué usted es justificado? Somos justificados no solamente usted, sino todo el mundo que quiera creer en el Señor Jesucristo, solamente a través de su sangre. ¿Por quién usted puede ser salvo de la ira? Por Jesucristo. Hace cerca de 2000 años, Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. Dios el Padre, por un milagro, tomó todo nuestro pecado y lo puso en el cuerpo de Jesucristo y murió por cada uno de nosotros. Él sufrió el infierno por cada uno. Dios lo castigó en nuestro lugar. Cristo pagó todo nuestro pecado por su sangre, fue enterrado y resucitado el tercer día. Por esta razón, la salvación solo está en Cristo Jesús. ¿Van todos a la gloria? Permítame responder esta pregunta. La respuesta es no. Cristo murió por todos, pero no todos irán a la gloria. ¿Sabe por qué? Porque no todos le han recibido. Dios dice en su palabra, en Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aunque Cristo murió por todos, cada uno de nosotros debe recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Recibir a Jesucristo es entender que la salvación solo está en Cristo Jesús. Es creer que Jesús murió por nuestros pecados, arrepentirse del pecado si uno quiere ser salvo, y recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. ¿Cree que Cristo murió por usted y que Cristo puede salvarle? Si esa es su decisión en su corazón, Dios dice también aquí en su palabra cómo ahora podemos recibir a Jesucristo para ser salvos. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo está y quiere entrar en su corazón y perdonar sus pecados, pero no puede entrar si usted no lo invita. Por ejemplo, si yo tocara la puerta de su casa y quisiera entrar, no podría entrar sin una invitación. Igualmente, Cristo no puede salvarle ni darle vida eterna hasta que usted se vuelva de sus pecados y le invite a entrar en su corazón como su Salvador personal. Si su decisión es aceptar a Jesucristo como su Salvador, Dios nos dice aquí en su palabra en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cristo, en la persona del Espíritu Santo, quiere entrar a su corazón, quiere perdonarle y quiere salvarle de ir al infierno. Para recibir a Jesucristo, usted solo necesita orar y aceptarle en su corazón. Dígale al Señor Jesús ahora mismo: Señor Jesús, quiero hablar contigo y quiero pedirte que me perdones. Tú sabes que te he fallado y merezco ir al infierno. Pero en este momento te pido que entres a mi corazón, laves mi pecado con tu sangre preciosa, pues yo creo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, perdóname por favor y llévame al cielo el día que tú me llames a tu presencia. Señor, yo te acepto y te pido, Señor, que me salves de la condenación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Oró usted? ¿A quién oró? ¿Qué le pidió? Si usted no puede contestar estas preguntas, quiero que regrese una vez más y usted vuelva a escuchar este audio y el audio le guíe a una decisión, la decisión más importante en toda su vida. Pero si usted oró al Señor Jesucristo y le pidió la salvación, quiero enseñarle una promesa que Dios tiene para usted. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12 nos dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo
tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Según la Biblia, solo hay dos grupos de personas en todo el mundo: los que tienen a Cristo, que tienen la vida, y los que no tienen a Cristo, que no tienen la vida. Tendrán una vida física, pero si no tienen a Cristo Jesús, no tienen la vida eterna. Pero si usted tiene a Jesucristo, en este momento Dios le ha prometido darle un obsequio que es la vida eterna, y también ahora Dios lo ha hecho su hijo, su hija en Cristo Jesús. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo espero de todo corazón que usted haya tomado una decisión por Cristo Jesús. Si usted recibió a Jesús en su corazón, nos gustaría contactarlo y poder ayudarle a que usted pueda asistir a una buena iglesia donde se enseña sanamente la palabra de Dios.